has oído de mí ante muchos testigos, en tu encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Quién dice eso? ¿A quién se lo dice? Timoteo. ¿Se acuerdan desde qué momento Timoteo empezó a escuchar de Pablo? ¿En qué libro está y en qué capítulo? No. En el Hecho 16 está cuando Pablo le dice, vení, seguime. Pero antes ya había estado en esa iglesia y había enseñado. ¿Sí? ¿Y por qué marco la importancia de conocer ciertos detalles? Porque cuando Pablo le dice a Timoteo, vení, acompañame en el ministerio, acompañame en el viaje, Timoteo ya sabía muy bien quién era Pablo y qué es lo que Pablo hacía, cuál era la tarea que hacía. Y Timoteo sabía muy bien las consecuencias de hacer la tarea. Uno cuando va a hacer una tarea pone en la balanza los pros y los contras. Los contras eran graves, eran muchos. ¿Cuáles eran los contras? Y me van a apedrear como a Pablo. En Listra lo habían apedreado a Pablo adelante de la nariz de Timoteo. Ni hablar lo que pensaba mamá y la abuela. Si el nene va, tal vez me lo traen en una tabla. Después en la tarde, algunos de los de que fueron al viaje a Colombia les vamos a hacer contar algo. Le pedí a Mati de poder pasar el videíto y en algún momento que pasó en la iglesia. ¿Se va a poder hacer? Sí, dale. Para que todos sepamos algo. Pero hay un muchacho que dio su vida ahí en la selva por ir a llevar el evangelio. Él fue con la meta de empezar un instituto bíblico. Pero él era muy evangelista. Y él organizó algo que perdura hasta el día de hoy en la selva, que son los campeonatos de fútbol. Él lo empezó como una herramienta evangelística. Hoy lo siguen los inconversos para hacer borrachera, fiesta y todo lo demás. Pero este muchacho lo empezó como una herramienta evangelística. Iban con todo el bongo, con 40 arriba del bongo, de una comunidad a otra a jugar al fútbol. Y juntaba 500, 600 de 4 o 5 comunidades, 6 ahí cerca, y él les predicaba el evangelio. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿No? Ramón Rivas. Ramón Rivas. Paraguayo, convertido en Argentina, desafiado a ir a Monte a estudiar al Instituto Bíblico. En realidad lo llevaron a campamento. Le dijeron, che, vos sos bueno jugando al fútbol, te necesito en mi equipo. Y así lo engancharon para llevarlo al campamento en Monte. Alguien que pasaba por la plaza, lo vio jugando, no sabía si era creyente o era inconverso, coincidió que era creyente, pero lo llevó a Monte a jugar al fútbol. Y Ramón usó el fútbol como una herramienta para llevar el evangelio. Una de las personas que le había predicado a él antes de que lo lleven al campamento, dijo algo interesante acerca de Ramón, el día que se enteró que a Ramón lo había matado la guerrilla colombiana. ¿Saben qué dijo? ¡Qué desperdicio de vida! ¡Qué desperdicio de vida! Muchos dijeron eso de los 5 misioneros que murieron en el Ecuador. ¡Qué desperdicio de vida! Pero el hermano de uno de esos misioneros que murió en el Ecuador me dice un día, Dios a mi hermano le dio el altar, a mí me dio el arado. Los dos dimos nuestra vida para Dios, pero de una manera distinta. Y saben, Timoteo sabía lo que se exponía, y más de uno podría haber dicho, cuidado Timoteo, te van a matar y vas a desperdiciar tu vida. Con todo el potencial que tenés, con todo lo que podés lograr, ¿vas a perder tu vida? Y Timoteo dijo sí. Timoteo dijo sí. Ahora, no me toca hablar a mí de Timoteo 2.2, simplemente quería mencionarlo acá en este momento. ¿Saben por qué? Porque
Dios nos deja el encargo de discipular. Si yo trato de descifrar este concepto de discipular, te voy a hablar de reproducirnos espiritualmente. Reproducirnos espiritualmente. Mi meta no es duplicar iglesias, aunque nos llamamos Ministerio de Fundación de Iglesia. La meta no es hacer mejores programas, no es llenar un salón con asistentes. Ahora, la meta es discipular. Y esto es lo que Pablo trató de meterle en la mente a Timoteo. Duplicate espiritualmente. Que tu vida se reproduzca en otro. Que tu vida pase. ¿Sabés que algunos de nosotros podemos mirar nuestra historia hacia atrás y ver cómo llegó el Evangelio a nosotros? Y yo espero que vos estés acá porque sos o pastor o estás involucrado en las cosas de Dios como líder o como un colaborador o como que alguien que quiere tener una vida comprometida en las cosas de Dios en la iglesia donde estás participando. Y que aprendas a mirar para atrás y ver cómo llegó el Evangelio a tu vida, pero no solo cómo llegó el Evangelio, sino cómo llegaste hasta donde estás. Y vas a ver que siempre vas a poder trazar una línea de nombres. A veces es un abanico. Yo me acuerdo de un grupo de personas que no me acuerdo sus nombres, pero pasaron por mi pueblo, hicieron una actividad musical. Mi patrón, que era inconverso, pero que le gustaba la música, me invita a ir, un muchacho de 15 años en medio del campo, entre quedarme solo en el campo o ir a un grupo de música que no tenía ni idea de qué se trataba, fui, y uno de los músicos predicó el Evangelio. Mi hermana cantaba en un conjunto evangelístico, nunca fue creyente mi hermana, pero ella cantaba en el conjunto evangelístico. Andaban por el país cantando, era otro grupo. Pero el director de ese grupo, que la veía a mi hermana muy religiosa, muy comprometida, me invita a un campamento. Fui a un campamento y empecé a dar mis primeros pasos de estudiar la Biblia y conocer por mí misma. Daniel se llamaba este director. Después de esto, sucede otra cosa. Una prima me invita a un campamento en Monte. Yo quería ser pastor. Ya habían pasado 3 años y quería ser pastor. Y de repente hubo personas que me empezaron a influenciar. En Palabra de Vida había un material que llamaba los 10 pasos del discipulado. Después lo hicieron 15. Los 10 pasos del discipulado. Y yo te puedo decir, nadie estudió conmigo los 10 pasos. Pero te puedo dar la lista de hombres que marcaron mi vida. Empezando por José. ¿Sabes la cantidad de veces que yo enseño algo y me acuerdo? Esto lo aprendí en el aula. Esto lo aprendí en el aula hace más de 40 años. Esto lo dijo el profesor. Y personas que influenciaron su vida. Mi vida, perdón, con su vida. Y eso fue discipulado. El Señor me llevó de ministerio a una iglesia. Y el pastor de esa iglesia me pastoreó. Y acá le doy un mensaje a los pastores. Cuando un alumno de Palabra de Vida o del CCP hace ministerio en tu iglesia, no es para hacer el trabajo que vos no haces. Es la oportunidad de Dios para discipular a alguien. Y Dios te lo presta por 8 meses, si está de colaborador los fines de semana, para que vos discipules. Eso fue lo que sucedió en mi vida. Yo me quedé 4 años y medio con don David, hasta terminé viviendo en su casa. Ahora, yo puedo trazar una línea hacia atrás y los hombres que fueron influenciando mi vida.
Pero hoy, tengo otra responsabilidad. ¿A quién estoy influenciando hoy? ¿En quién estoy trabajando hoy? ¿Tenéis cómo anotar nombre? Te invito, a hacer memoria. Estoy esperando, Agarra papel, lápiz, anotá un nombre, 2, 3. Pon el nombre ahí. Y acá te voy a meter en un problema más complicado. Que alguien te pregunte, che, ¿me mostrás los nombres? Porque el nombre podemos poner cualquiera. Pero si pones Juan y viene Martín, y dice, che, mostrame los nombres, y lee que es Juan, después Martín tiene la libertad de ir a preguntarle a Juan, che, ¿en serio que fulano te está discipulando? Pues simplemente llenaste. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Discipulado. Influenciar otra vida. Estás acá, estoy acá, porque alguien influenció tu vida, alguien influenció mi vida. Bueno, ¿quién es el a quien vos estás influenciando? ¿En quién estás invirtiendo? ¿En quién estás proyectando? Y no estoy preguntando quién es un asistente a una clase que das. No. Tampoco si te juntás con alguien a darle un material, un librito de estudio, sino con quién estás haciendo una influencia de discipulado en un proyecto, de llevarlo de acá hasta allá. De un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es el trabajo del discipulador, el mentor. Lo que hacemos en el púlpito, aquellos que enseñamos, no alcanza. Dar un manual a otro para que siga un plan no alcanza. Es algo transferible, algo que vos le das a alguien para que él lo pueda pasar. Hay una realidad, es un mandato apostólico. Viene desde Pablo y dice no lo pares. Es lineal, va en una sucesión, pero a la vez es transferible, es algo que le das a otro, que lo puede pasar a otro, de tal manera que lo pueda pasar a otro. Hay una expresión, no mía, la saqué de un libro, es lograr que tu discípulo rompa los zapatos de cemento que lo tienen anclado y lo tienen en una vida mediocre y decida y quiera ir por más. Yo me imagino a Pablo hablándole a Timoteo y diciéndole, Timoteo, entrená gente que esté dispuesto a dejar Listra aunque va a morir. ¿Sí? Así como yo te entrené a vos y te desafié a dejar Listra, aunque existía la posibilidad de la muerte, bueno, entrená gente a ese nivel, en esa medida, que estén dispuestos a dar su todo por el llamado. Ahora, esto muchas veces tiene un desafío muy grande. ¿Y saben cuál es? Que el discípulo no es mayor que su Señor, que es su maestro. Esto quiere decir que para que el discípulo se pueda estirar y alcanzar más y reproducirse, yo tengo que estirarme un poquito más y trabajar y reproducirme. Los programas de la iglesia, los proyectos, cualquier tipo de proyecto, pueden servir y puede ser una herramienta, pero no es el fin. El fin del trabajo en otra vida es el discipulado.
y lograr que el discípulo se reproduzca. Ahora, si yo logro que un proyecto funcione, logro que los programas de una iglesia funcionen, que una actividad funcione, pero no logro transmitir y formar esa reproducción espiritual en alguien para que ese a su vez se reproduzca, no estoy haciendo la obra que Dios nos mandó a hacer. Vamos a abrir la Biblia en Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 12, 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora, en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol Pablo escribe esta carta haciendo un desafío. En esta porción él hace un desafío. ¿Cómo debemos vivir los hijos de Dios? Y el versículo 15, la última frase, habla de resplandecer como luminares en el mundo. Somos la luz que este mundo necesita. Aferrate a la palabra de Dios, va a decir el versículo 16, con un fin, que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. ¿Saben? Diciendo este pasaje, yo entiendo que mi gloria en la eternidad va a ser la influencia que hice en otra persona. Si fundaste una iglesia, 2, 20, si enseñaste en el CCP, si predicaste todos los domingos, mañana en una iglesia, a la tarde en otra, si hiciste funcionar programas de niños en la iglesia, o fuiste maestro, está bien, pero la gloria en la eternidad va a ser lo que influenció otra vida. Cuando la Escritura me habla de presentarme delante de Él y poner mis coronas, y lo comparo con este pasaje, digo, ¿qué tengo para presentar ante el Señor en la eternidad? ¿Qué tengo? Si todo lo que hago no apunta a discipular y entrenar personas para que se reproduzcan, llego allá sin nada. Llego allá sin nada. Por más capo que sea en lo que hago, por más elocuente que sea, por más capaz que sea. Y el apóstol Pablo va a decirnos en los conceptos que siguen, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Y quiero decirte esto, ningún precio es demasiado alto para el discipulado, para el trabajo que hago por discipular a otro.
Ahora, muchas veces en lo que hacemos calculamos costo-beneficio, ¿no? ¿Cuánto invierto para ver qué saco? Y somos bastante buenos en tratar de trabajar de tal manera que me cueste lo menos posible, pero que me remunere lo más posible. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, no importa acá cuál es el resultado, cuál es el beneficio. Yo estoy dispuesto a ser derramado en libación. Esto es de esa ofrenda de olor fragante donde se rompe el vaso de perfume y se tira todo. Se tira todo, no me guardo nada. Y Pablo dice, esto lo relaciona acá en este pasaje, no con el evangelismo, no con los viajes misioneros, no con ir, sino dice por vosotros, por el trabajo, por el cuidado. Y yo lo leo a Pablo y veo sus cartas, cómo ora, llora y se duele, y habla de el peso que se agolpa sobre sí por todas las iglesias, y eso es discipulado. Amar a aquellos que él discipuló y que hoy están siguiendo con la obra, que están siguiendo con el trabajo. Una de las cosas lindas de a veces poder viajar es encontrarme con gente que uno vio a lo largo de los años en monte. ¿Y sabés qué lindo es andar y llegar a un lugar y te preguntan, che, ¿y el pastor de tal iglesia todavía está? Y es uno que trabajó en Castillo, en Oro Verde, en Catán, en La Unión, que son de las primeras iglesias, en Cañuelas, de las primeras iglesias que el Señor nos permitió empezar. Y se acuerdan del pastor y de los siervos que hicieron una influencia en su vida. Algunos de ellos se llevaron una chica de la iglesia. Y saben, a veces no nos damos cuenta que no necesitas necesariamente ser mucho tiempo, pero bien invertido. Y Pablo dice, yo me voy a sacrificar, me voy a entregar. Ahora, si realmente tengo expectativa de la venida de Cristo y de que lo mejor está del otro lado, no de este, bueno, esta es la manera en que tengo que vivir. Entrenando, discipulando, formando personas. Ahora, en el nivel donde estás, en el programa que estés en la iglesia, no importa el programa que estés en la iglesia, la actividad que desarrolles, no importa en dónde estás, trabajá en vida de personas. No importa dónde estás, trabajá en vida de personas. Hacé lo que haces, pero pensando en cuánto invertís en el que viene por detrás. Cuando pensamos en el proceso de discipulado, vemos un patrón en el Nuevo Testamento de cómo llevarlo adelante. Y pensando en este patrón del Nuevo Testamento, te quiero marcar 4 pasajes que para mí, teniendo en mente este desafío de Pablo de entrenar a otros que sean capaces de a su vez entrenar a otros, siguiendo este patrón, quiero marcarte 4 pasajes que nos ayudan, y son los 4 pasajes muy conocidos, casi para saber de memoria. El primero es Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta el final del capítulo. De ahí te quiero marcar 2 cosas de este pasaje. Y hacer discípulos, la importancia de tener en mente que la predicación del Evangelio es el primer paso
Pero la predicación de la palabra es el proceso que va a formar a los discípulos. El mandato es hacer discípulos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Predicando la palabra de Dios. Predicando la palabra de Dios. Ayer me llamó un muchacho que todavía no logro descubrir si es algo o no. Hizo una oración algún día en su vida. Vino con su pareja. Y saben, aunque él algún día hizo una oración, y yo sabía que la chica también algún día había hecho la oración, yo le prediqué el Evangelio. Porque creo que es lo primero que necesitaban. Viven lejos de Dios, haciendo la suya. Entonces, ¿qué hice? Le prediqué el Evangelio. Después, abrí la Biblia y le mostré que están viviendo en pecado y tienen que cambiar su conducta. La predicación de la palabra no es mi opinión, es lo que Dios dice. Ahora, ser discípulo es predicar, predicar, predicar. Si te toca desde el púlpito, porque sos pastor, desde el púlpito, sos maestro de la escuela dominical, desde la escuela. Pero hacer discípulo se hace por medio de la predicación de la palabra. El segundo concepto ahí de Mateo 28 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. No solo la predicación de la palabra, sino una influencia a la obediencia. Tengo que trabajar para influenciarlos a la obediencia. No solo entrenando el conocimiento, sino acompañarlos para que lo que saben lo practiquen, lo hagan, lo vivan. Segundo pasaje, Efesios capítulo 4. Otro pasaje para saber de memoria, versículo 11 y 12. El mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. El Señor pone en la iglesia dones. Ahora, ¿quién los puso? ¿Quién puso los dones? Dios. Dice, Él mismo constituyó. Dios puso. Y hay tres cosas que yo veo en este pasaje, en el versículo 12, que nos marca de para qué los pone Dios. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 1, perfeccionar a los santos. Está ahí en el pasaje, no estoy diciendo nada que no esté a la vista. Perfeccionar a los santos. Esto es capacitar obreros. Cuando yo discipulo por medio de la influencia de la palabra y enseñándole que pongan en práctica la palabra, que la vivan, Mateo 28, es con el fin de entrenar más personas, capacitando obreros. A veces pensamos, y le estoy dando algo como para que sobrevivan su vida. Bueno, eso es la realidad del presente. Pero yo en mente tengo que tener que él va a ser un discipulador de discipuladores. Capaz que todavía no recibo a Cristo. Pero con eso en mente tengo que trabajar yo. No le estoy dando una leccioncita de los 10, 15 pasos o de nueva vida en Cristo. Estoy usando eso como una herramienta para verlo a él, un pastor, un misionero. Y no importa si vos no lo sos, pero vos tenés que estar capacitado en la palabra para formarlo. Te vas a desafiar a vos mismo para conocer más
y desafiar a esa persona para crecer. Paco anduvo por el norte. ¿Lo viste a David Lama? No le alcanzaste a cruzar. Bueno. Paco estuvo por el norte y encontró a un señor mayor, don Cecilio Ortega. ¿Cuántos años tiene don Cecilio hoy? 72. No es tan mayor. 72. Se convirtió a los 12, 13 años. Y el día que escuchó el Evangelio, se acercó al predicador y el predicador le dice: esto no es para los niños, es solo para adultos. Se fue llorando a su casa. Entonces, hoy cuando él predica, lo primero que le predica es a los niños. Ahora, un día lo escuché a David Lama decir, uno de sus primeros discípulos: don Cecilio Ortega me enseñó todo lo que sabía. Y un día viene y me dice: mirá, de lo poco que sé ya te lo di todo. ¿Por qué no vas ahora a Palabra de Vida y aprende un poco más? Esa es la expresión de David Lamas. ¿Saben? Cuando entrenamos personas, quizás muchas veces yo estoy limitado con algunas herramientas. Pero puedo buscar. Hay libros, hay herramientas, hay programas de estudio. Pero es mi responsabilidad llevar a mi discípulo en ese proceso, aunque vaya más lejos de lo que yo puedo llevarlo. Pero yo tengo que acompañarlo. Quizás Dios no te llamó a vos o no te guió a un tiempo completo, una dedicación tiempo completo, pero quizás a tu discípulo sí. Acompáñalo. Perfeccionalo, capacitalo como un obrero, como un obrero. Él va a ser ese hombre de Dios para hacer la obra de Dios y Dios te va a usar a vos. El segundo concepto, fíjate que dice, no solo lo perfecciones, sino perfeccionado para la obra del ministerio. ¿Sabes esto qué significa? Que sepa administrar sus dones, cómo servir mejor en la iglesia. No solo capacitarlo, sino ayudarle a encontrar cómo administrar su don en la iglesia local, donde Dios lo tiene sirviendo. El pastor va a hacer mucho del trabajo, pero vos sos responsable en la iglesia local de tomar a tu discípulo y llevarlo en tu liderazgo, cómo va a administrar mejor sus dones para la tarea que tiene que hacer. ¿Saben por qué? Porque el ministerio de la iglesia no es de una persona, no es del pastor, es de la iglesia. Y en tercer lugar, hay un propósito, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá quiero marcar algo. No es para vos lograr tu meta y tu objetivo personal, tu engrandecimiento. Una de las cosas más tristes que he visto en iglesias es cuando Dios de repente levanta un buen hombre como líder de club bíblico porque tiene capacidades, o de ministerio de matrimonios, y de repente este líder dice: che, yo hago más que el pastor, y se divide la iglesia. No. Tu tarea de capacitar hombres es para, junto con toda la iglesia, desarrollar la obra del ministerio. Y de repente va a venir el pastor y va a decir: che, este hombre lo estás preparando muy bien, vamos a proyectarlo para otro ministerio. No. Si yo lo preparé para que sea el que me reemplace a mí, así yo hago menos. Y te digo que lo he escuchado muchas veces, No te estoy diciendo algo que supongo. Si querés te digo el nombre del pastor y la iglesia. Y uno de los problemas que tengo por ser viejo y haber caminado es que muchos pastores me vienen a preguntar cómo tratar con problemas, ¿no es cierto? Y como lo he hecho por muchos años, no te das una idea cómo la competencia de un líder dentro de la iglesia afecta para mal a la iglesia. Porque ese líder quiere desarrollar su propio proyecto dentro de la iglesia.
Y en vez de pensar en la obra del ministerio, piensa en la obra mía. Piensa en la obra mía. Lo viví y luché con eso. Trabajé en un ministerio, Palabra de Vida, estaba a cargo del mantenimiento y entrenaba a un hombre. Y a los 2 años este hombre crecía y me lo mandaban al Pichi. O venía Sergio Di Gilio y lo convencía de ir a México a trabajar con él. No, pará, gasté años preparándote. Leo venía a Monte y trataba de convencer a todos que se vayan de misionero con él. Le decían aspiradora, porque él chupaba todo para su ministerio. Al principio luché, no con Leo somos amigos, pero luché con me lo sacan. Y después me di cuenta, no, es para la obra del ministerio que lo preparé. Es para la obra del ministerio que el Señor me permitió discipularlo, influenciarlo. Es para la obra del ministerio. Discipular de esa manera, con eso en mente. Lo preparo para que sea lo mejor, para que se proyecte a lo mejor, aunque después sirva con el enemigo. No. Se me va la iglesia de enfrente. Y si hace falta, ¿por qué no? Que se vaya bien. El tercer pasaje, Timoteo capítulo 3. Y Timoteo capítulo 3 es un pasaje muy conocido, porque aunque nuestra Biblia está dividida en 3, yo quiero marcarte las 2 primeras divisiones. La primera, requisito de los obispos, la segunda, requisito de los diáconos. Vamos a decir así, requisito para las obras que quieren, para las personas que quieren estar en la obra del ministerio. Y vamos a tomarlo a los 2 conceptos como uno. ¿Saben? Porque aunque son dirigidos a distintas personas, el enfoque es más o menos el mismo. Primera de Timoteo capítulo 3. Ahora, en primer lugar, identificando obreros. El primer pasaje, el de Mateo 28, la responsabilidad de predicar la palabra para ser discípulos y para enseñar que guarden todas las cosas. El segundo, tener la seguridad que Él constituye a los obreros. El tercero, me desafía a mí en identificarlo. ¿Quién es bueno para qué? ¿Y cómo lo ayuda a proyectar? Fíjate que dice, si alguno anhela. ¿Sabe que el discipulado es la herramienta de Dios para descubrir quién anhela? Ahora, anhelar, se puede anhelar con distintas actitudes. Se puede anhelar con la actitud de anhelar la posición. Y eso es pecaminoso. Pero no es pecaminoso anhelar la función. Y que después Dios te ponga en la posición. Que Dios ponga a alguien en la posición. Pero yo tengo que tener el anhelo. Si no tengo el anhelo, si no aspiro, ¿cómo voy a ir hacia algo? El que a nada apunta, a nada llega. Me maté con esa frase filosófica, ¿no? El que a nada... Pero es la realidad. Es la realidad. Una vez me invitaron a una reunión parecida a esta en Paraguay. Y se esperaban unos 20, 25 pastores y líderes. No era grande el grupo. Era a las 7 de la mañana. Como a las 9 estábamos los 3 que habíamos llegado a las 7. Como a las 11 decidimos suspenderla. Llovía igual que hoy. Y el pastor me dijo más o menos unas 100, 120 veces, acá cuando llueve la gente no sale de su casa. Ahora, ¿sabés? Para estar hoy sentado acá, tuviste que decidir que aunque llueva, vos venías.
Mirá qué fácil que es. Ahora, si no te pones eso por delante, ¿cómo haces para venir? Si alguien no anhela, no quiere, es imposible llevarlo. Para que se cumpla lo de Timoteo 2:2, el discipulador tiene que encontrar al que anhela, al que quiere. ¿Quién realmente se anima a dar un paso más? ¿Quién se anima a poner algo por delante para ir, para avanzar? Ahora, el segundo concepto dice, buena obra desea. Tiene que haber una convicción personal. No es mi decisión que alguien sea un discípulo que reproduce discípulos. Es la decisión del discípulo. Tiene que haber una convicción personal. Tiene que haber un deseo y tiene que haber una convicción personal. El discipulador tiene que trabajar. Pero todo lo que sigue en el pasaje son lo que realmente son los requisitos. ¿Y saben a qué apuntan los requisitos? Si tengo que usar una sola palabra, al carácter. Y ese es el tercer concepto. Encontrar a alguien con el carácter. Ahora, ¿perfecto? No. Pero que quiera trabajar en su vida, que entienda su condición. Muchas veces personas me preguntan, ¿y cuánto tengo que insistir con alguien que no quiere? Yo le digo, nada. Ofrecete, estate, disponete, pero si no quiere, no quiere. Si no tiene un carácter para decir lucho, ¿contra qué tiene que luchar un discípulo? La influencia del mundo, la influencia de Satanás y la influencia de su carne. Ahora, ¿saben? A Satanás lo encaramos con bastante coraje. A mí no me va. El mundo, luchamos más. Pero, ¿saben? Contra mi carne es el peor enemigo y a veces el que menos atención le prestamos. Y a veces a nuestra carne le prestamos atención a ciertos pecados que en el mundo llama grosso, ¿no es cierto? Inmoralidad, pornografía, mirar más de la cuenta a una mujer que pasa, ¿cierto? Y a veces le damos mucha importancia a eso. Pero ¿y a la vagancia? ¿Al dormir un poco más? Cuando un discípulo te dice, ¿para qué voy a trabajar 2 días a la semana si con uno pago la sub y yo no necesito más? Vago. Va a quedar ahí toda la vida. Bueno, y sí, alguna función, alguna tareita capaz que hace, pero nunca va a ser un discipulador, un influenciador de otro. Nunca va a ir más allá. Tuve en la parte laboral una influencia buena de mi papá. Mi papá me dijo, cuando busques trabajo nunca preguntes cuánto pagan. Porque si preguntás cuánto pagan, querés ganar la plata, no querés trabajar. Si vos querés trabajar, andá y trabajá, aunque no te paguen. Y vas a aprender la disciplina del trabajo. Y saben, la carne muchas veces nos hace acomodarnos. Y luchamos. Entonces, trabajar en nuestro carácter, y cuando miro la lista de esto, yo voy a buscar para discipular a alguien que está dispuesto a trabajar en su carácter, que va a trabajar en su vida, que va a luchar con cosas, que va a vencer, El otro día hablaba con un muchacho y me dice, ¿por qué no me dan más oportunidades? Le digo, yo te voy a dar una respuesta, quizás te suene dura, porque sos cabra, no oveja. Si sos oveja, si te dejas pastorear, vas a ver cómo el Señor te va a ir dando una proyección.
Pero es una cabra rebelde que quiere ir por donde quiere, cuando quiere hacer la suya. ¿Cómo hago yo para pastorearte y ayudarte? Y alguien que debiendo ser ya maestro, no crece, porque no trabaja en su carácter. Bueno, tu tarea de discipulado es trabajar en el carácter de la persona. Ahora te pregunto, ¿estás trabajando en el tuyo? Es el primer paso. Y en cuarto lugar, Romanos capítulo 10. Pablo nos habla de un concepto que él lo entendía muy bien, lo sabía muy bien desde el principio de su vida ministerial. Desde que él estaba en Antioquía, él tenía bien en claro este concepto que nos enseña acá en Romanos capítulo 10. Déjenme leer el versículo 1 primero, a modo de introducción. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Tiene que haber un anhelo en tu vida, pero es lo que tenés que transmitirle a tu discípulo, que haya un anhelo de que el mundo sea salvo. Si no hay esa convicción en mi corazón, simplemente subsisto. Una pregunta que me hicieron ayer fue, la parejita esta me mandó un mensajito ayer, le dije, hoy tengo un ratito, vinieron tarde de noche y se fueron re tarde de noche, y alguien me dice, justo antes de la conferencia te vas a agregar una cosa más. ¿Y qué necesitan a Cristo? Hola tío, ¿cómo andás? Bien. ¿Y vos? Yo muy mal. ¿Qué le voy a decir? No venga. No venga. Yo no puedo. Tiene que haber un anhelo por salvación. Está orando por esa persona. Y Dios me lo trae, ni siquiera tuve que ir a buscar. Está orando por él. ¿Sabes? Tiene que haber un anhelo en tu corazón de llevar la palabra de salvación. Y tenés que pasarlo a tu discípulo. Si vos no lo tenés, no se lo va a pasar a tu discípulo. Él no lo va a tener. Él no lo va a tener. Tiene que haber un anhelo en tu corazón. Fíjate el versículo 9. Va a decir, si confesáis con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todo lo que le invocan. Quise leer este pasaje como introducción del pensamiento del versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Saben? La salvación viene por reconocer su condición delante de Dios y reconocer la obra de Cristo en su vida. Pero si alguien no le habla, si alguien no le comparte, si alguien no le lleva el mensaje, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a creer? La única forma que tienen de creer es que el discípulo, yo como discípulo, mi discípulo, lleve el Evangelio. Llevemos el Evangelio. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo van a ir? Y van a ir si hay alguien que los manda, si hay alguien que los empuja, si hay alguien que los lleva. No van a ir si alguien no los envía.
Y yo te mencionaba recién Hechos capítulo 13. El apóstol Pablo salió, el apóstol Pablo fue, el apóstol Pablo entendió que él tenía que ir. Cuando el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio, ellos estaban listos para ir, porque ya estaban haciendo lo que tenían que hacer donde estaban. Y ese es el fin del discipulado, que vos entrenes personas en condiciones de ser llamadas. Que cuando Dios llama a alguien, la persona no tenga que decir, espera que me prepare todavía. Espera que busco afirmar algunas cosas todavía. Y no quiero decir que uno no puede empezar el proceso antes de tener todo. Pero, ¿sabes? Mi tarea como discipulador es llevar a la persona a una pasión por el Evangelio. Yo tengo que compartir el Evangelio. Mi tarea como discipulador es ayudarle a entender a las personas que hay que ir. ¿A dónde? Y hasta lo último de la tierra. Y acompañarlo en el llamado. Y mira el versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sabes? Si la fe viene por el oír, yo tengo que entender en la palabra que Dios va a obrar en la vida de alguien por mi influencia con la palabra. Y a veces usamos este pasaje solamente para el oír para salvación. Yo quiero darle la aplicación de que la fe que salva, pero la fe que mueve. La fe que salva, pero la fe que mueve viene por el oír. ¿Sabes? El Señor bendijo mi vida cuando en la iglesia que asistía pusieron una biblioteca chiquita. Yo tenía 10 años y fui y saqué un libro de un tal Adán Popov sobre la iglesia perseguida en Rusia. Estamos hablando del año 72, cuando el comunismo realmente perseguía. En el 90 el Señor cambió todo, 89. Pero en aquel tiempo esas decisiones de fe me animaron a conseguir un segundo libro. Se llamaba Contrabandista de Dios. Hoy tiene otro nombre, Hermano Andrés creo que se llama hoy. Pero es el mismo libro, la misma historia. Un hombre que por la fe empezó a llevar Biblia a los países comunistas. Él vivía cerquita, estaba en Holanda. Y empezó a tomar desafíos. Después escucho la historia de los 5 misioneros. Y encima uno de mis profesores fue a visitar. Yo lo tenía de profesor a Norberto. Y José Jordán lo agarró a Norberto y le dijo, vamos a visitar la obra del ministerio allá en Ecuador. El Señor me permitió hace unos 3-4 años estar también ahí. No logré entrar a la selva, pero llegué hasta donde estaba la base de donde salieron. Hace 2 días me pasó el Mati la copia del primer librito de la historia de Sofía, Más allá de la civilización. Ella lo escribió en el año 50, ¿no? Más o menos, por ahí, año 52. O sea, era cuando recién hacía 30 años que estaba ahí. Ya tuvo 57. Contaba los inicios de la obra de ella en Colombia. Ahora, ¿sabes? La fe, el que vos des pasos de fe para hacer la obra de Dios, viene por oír a un Dios que obra. A un Dios que obra. Mi tarea es discipular de tal manera que mi discípulo sea más que yo en la obra del ministerio. Pero yo lo sigo acompañando.
para que Él sea alguien que se reproduce en otros. Que se reproducen en otros y se reproducen en otros. Ahora, ¿sabes cómo estoy seguro que Timoteo lo escuchó a Pablo? Yo tengo por seguro que Timoteo lo escuchó a Pablo, porque yo hoy estoy acá. Aquellos hombres hicieron la tarea, se lo pasaron a otros de tal manera que se lo pasaron a otros para pasarlo a otros. Bueno, hoy nos toca a nosotros. Y sabes, a veces pensamos que la obra del ministerio es simplemente llevar el evangelio. Y no digo el simplemente como algo menor, sino como algo que no es todo lo que tenemos que hacer. Cambio la palabra, solamente. No es solamente llevar el evangelio, sino integrarlo en la iglesia, ayudarla a descubrir los dones, cuáles son las herramientas que ellos tienen, capacitarlos como ancianos, como diáconos, que ellos puedan crecer identificando dónde y cómo Dios los quiere usar con sus dones, con convicciones al ministerio, pero formando un carácter para que puedan ser los hombres a quien Dios va a llamar y Dios va a enviar. Pensamos en la obra misionera. Si contamos toda nuestra influencia, hoy estamos en 4 provincias, casi podemos decir 5 si contamos Buenos Aires. Pero 4 provincias, ¿cuáles son? Tucumán, Salta con el compañerismo con Luis, Corrientes con nuestro misionero y Misiones con el compañerismo que tenemos con Omar, allí no verá. Alguna cosita que a veces hacemos en algún otro lado, pero muy poco. Estamos lejos, ¿no?, de cubrir toda la provincia, y estamos hablando de cubrir toda la provincia con un testimonio, cuando necesitan cientos, miles. ¿Qué pensar de nuestra América Latina? Sí, está Samuel Perú, y Paco e Isra fueron a México, ya son 6 obras, y 7, 8 que vienen ahí por detrás, ¿no es cierto?, las obras nuevas que se vienen en proceso. Y si hablas de él, 115 millones tiene México, 120 ya, nada. Soñamos con ir a Francia, cruzar el charco, ir para el otro lado. O Medio Oriente, apoyamos a Mahmoud, lo tenemos a Pedro que anduvo visitando por ahí, y qué lindo, ¿no? Hace falta más, hace falta más. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que nuestra tarea es discipular personas. ¿Sabes? Discipular es una transferencia de vida. Es una transferencia de vida. ¿Cuántos? ¿Cuál fue la tarea que te di en el inicio para que anotes? No. Olvídate el versículo. Identificar a los que estás discipulando. Esa fue mi propuesta. Agarrá papel y lápiz y anotá quién más habría que discipular y te tocaría a vos y no lo estás haciendo. ¿Quién más? 1 más, 2 más, anotaste 1, puedes anotar 2, anotaste 10, puedes anotar 2 más. Sé que cada uno de ustedes está en un lugar distinto en el ministerio, pero todos tenemos la responsabilidad del discipulado. Y siempre puedo hacer algo por uno más. Miremos cuál es nuestra parte. Y saben, nuestras iglesias locales van a ser bendecidas. Las extensiones que desde nuestra iglesia podamos hacer van a ser bendecidas. Y el mundo va a ser alcanzado, porque vamos a ir un poco más lejos. ¿Paramos? ¿Oramos juntos? Querido Dios y Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque nos das este privilegio hermoso de abrir tu palabra. Y Señor, tú nos animas y nos desafías
a hacer la obra del ministerio. Señor, queremos discipular, impactar otras vidas. Ayúdanos a ver hoy de qué manera vamos a trabajar. ¿Cuál es mi parte en entrenar a otro? Señor, que yo pueda ser el discipulador de uno más hoy. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén. Paramos una media horita. Hay agua caliente para el mate.